Si el número de Reynolds es menor a 2000, pues el flujo laminar, y si es mayor a 2000, hay un régimen de transición y hay un régimen ya que es flujo turbulento. Pero aquí no vamos a mirar este tema porque eso ustedes lo deben dominar allá de hidráulica. Lo que quiero mencionar es que cuando el flujo es laminar, Reynolds lo llamó laminar es porque él se dio cuenta, mirando el agua, el flujo al microscopio, él se dio cuenta que cuando existe esta condición del número de Reynolds menor a un valor, el agua fluye como en láminas. ¿Y qué quiere decir como en láminas? Pues que simplemente no hay una mezcla entre una lámina de agua y la otra. O sea, si yo tengo esta superficie del material, esta es una superficie por donde va a fluir el agua, entonces hay una lámina, fija, hay una lámina que está pegada al material. La voy a poner aquí de amarillo. Esa lámina no se va a mover porque está pegada al material. Después de esa lámina va a haber otra lámina. Vamos a ponerle aquí de rojo. Que también va a estar pegada a esa anterior, pero ella se va a mover muy lentamente. O sea, comparado con la otra, cuando está fluyendo esa lámina de agua, estoy hablando que el agua se mueve como en láminas, por eso se llama flujo laminar, pues esta se va a mover muy lentamente. Afuera va a haber otra, va a ser parada esa, va a haber otra, vamos a ponerla color verde. Que esta lámina se mueve mucho más rápido. A medida que esté más separada, se mueve muy rápido. Y así va a ser todo. Entonces, las láminas que están más separadas de la pared se mueven rápidamente y las que están pegadas a la pared se mueven muy lentamente. Entonces, y realmente, y la lámina que está pegada a la pared no se mueve. Es una lámina muy delgada, pues obviamente nosotros estamos retirando unos flóculos que también son muy pequeños. Entonces, lo que dijo Reynolds es que, pues Reynolds dijo que el agua se movía en láminas, pero este principio, acá en un sedimentador, lo que hacemos es que, gracias a que el agua se mueve hacia arriba, pero si se mueve en flujo laminar, las partículas que se han sedimentado en la pared se pueden perfectamente rodar en dirección contraria al agua. ¿Por qué? Pues porque simplemente, como el agua que está en la pared no se mueve, porque ella está pegada y tiene flujo laminar, y de acuerdo a la teoría de Reynolds, el agua o la capa que está pegada a la pared no tiene velocidad, sino son las que están más alejadas de la pared, son las que tienen velocidad. Entonces puede ocurrir perfectamente que mientras el agua va subiendo, las partículas van cayendo. Y así uno no lo crea, cuando uno va a una planta de tratamiento, pues perfectamente encuentra que, pues que los flóculos que venían de sedimentador pues se van depositando y se quedan en las placas, ruedan, a pesar que hay un flujo hacia arriba o flujo ascendente, y ellas ruedan y se van para el fondo del sedimentador. Y eso permitió pues establecer, o permitió que estos sedimentadores se redujeran significativamente en el tamaño, porque ya el área que yo tenía cuando tenía un sedimentador de flujo horizontal, pues el área se disminuyó porque toda esa área la metí dentro de unas placas que en la actualidad son placas hechas en un material que les pido el favor que consulten, un material plástico, aunque también hay unos en aluminio o en acero inoxidable, pero lo más común y lo más económico es en un material plástico, que vienen en una forma de unos hexágonos o de unas colmenas, y como les explicaba hace un rato, pues parecen unos paneles de abejas cuando uno los mira por encima. Aquí tenemos nuestro dibujo de un sedimentador, y no sé si quieran que yo les deje un rato la imagen para que transcriban esta imagen. Por ahora no coloquen dimensiones, lo que importa es simplemente la figura. Tenemos una figura de perfil, ambas son de perfil, pero esta es como una vista frontal y esta es una vista lateral. Entonces les voy a dejar primero esta lateral
Para que la dibujen, aquí tenemos las placas, sino que ya aquí en este dibujo hay muchas placas. Pero voy a dejar eso 4 minutos para los que quieran hacer el dibujo. ¿Alguien quiere hacer el dibujo? Si no, continúo, porque si no van a hacer el dibujo, ¿para qué les doy tiempo? Sí, señor. Bueno, entonces, 4 minutos. Profe, la clase se está, no sé si se estará grabando, ¿no? Sí, señor, la clase se está grabando, pero ya... En este tenemos un sedimentador de placas. Aquí dice que son placas de asbesto cemento. Eso realmente ya no existe. Esto fue sacado del libro de Arboleda. Pero pues placas en asbesto cemento ya no existen. Primero porque el asbesto no se fabrica. Porque el asbesto es cancerígeno. Pero no aquí en las placas. Aquí en las placas no es cancerígeno, sino que fabricar las placas de asbesto cemento, la fabricación se produce, se liberan las fibras de asbesto, que las personas que inhalan esas fibras pues se le forman unos quistes en los pulmones y pues corren el riesgo, o bueno, mucha gente falleció de cáncer en los pulmones por el uso del asbesto, la fabricación de tejas, en la fabricación, todavía se usa en la fabricación de pastas para los frenos y otros elementos que se han ido eliminando progresivamente. Entonces ya en este momento, ¿qué pasó? En este momento las placas no son en asbesto cemento, las placas son en fibrocemento, que es un material que fue el que reemplazó al asbesto cemento, y ya encontramos que las tejas, no importa la marca, Intermit, Colombit, todas las marcas son en fibrocemento, que es una mezcla de fibra de vidrio con cemento, y pues se eliminó el asbesto en la fabricación de las placas. Sin embargo, pues ya ni las placas de asbesto cemento ni las de fibrocemento se usan porque se desarrollaron unos nuevos materiales, y este material pues son los paneles plásticos tipo colmena, pero las dimensiones de estas placas se siguen manteniendo. Entonces, antiguamente, pues aquí lo tenemos en un dibujo, las placas tenían una longitud de 1,20, esa longitud se sigue manteniendo. El espesor de las placas era de 6 milímetros y el espaciamiento entre placas era de 5 centímetros, y eso se sigue manteniendo. Y la inclinación, pues también se mantiene. Los módulos de sedimentación que se construyen actualmente son, los plásticos también se construyen de 60 centímetros, de 60 grados es la inclinación. Entonces esas dimensiones se mantienen, pero ya el material no se mantiene. Es más, esto fue un negocio absurdo que hace unos años, hace más o menos unos 20 años, cuando se logró determinar que el asbesto cemento era cancerígeno, perdón, el asbesto, no el asbesto cemento, sino el asbesto era cancerígeno, muchos contratistas, llamémoslo así, de mala leches, pues llegaron y le dijeron a los alcaldes: no, es que esto ya no sirve porque esto es cancerígeno, esto tiene usted que sacarlo y botarlo a la basura, porque el asbesto es cancerígeno. Realmente eso que se hizo en su momento, eso fue un robo. Sacar una cantidad de dinero que había en las plantas de tratamiento llenas de estos módulos, eso yo creo que eso es un delito donde se robó muchísima plata. Por dos razones. Uno, pues porque querían meter los módulos plásticos. El contratista, el que se inventó los módulos plásticos, pues se inventó que estas placas de asbestocemento eran cancerígenas. No estoy diciendo que el asbesto no sea cancerígeno, obviamente el asbesto es cancerígeno, pero el asbesto es cancerígeno cuando se inhala. Estas placas que son hechas en asbestocemento están metidas en agua. Entonces no hay ni la más remota posibilidad de que el asbesto llegue en algún momento a las vías respiratorias, porque ellas van a pasar es por el agua.
esto es un tanque que está lleno de agua, aquí se ve el nivel de la lámina de agua, entonces es un tanque que está lleno de agua, entonces nunca, pues ese asbesto iba a salir de la fase acuosa, iba a pasar a la fase aérea y de pronto alguien que lo respirara. Por el contrario, cuando todos estos elementos se retiraron y se botaron a la basura, pues ahí sí hubo posibilidad de que ese asbesto se liberara al ambiente, porque al estar botados por ahí en algún sitio, pues se empezó a descomponer, ya no estaban entre el agua, ya pasaron a la fase aérea para que se respire. Entonces, eso que se hizo hace unos años fue realmente un atraco, un robo, pero ya, pues la mayoría de las plantas ya no tienen estos módulos en asbesto cemento, sino todas los tienen son plásticos, y de tarea les queda pues que averigüen cuál es este material plástico en el que son fabricados o en qué materiales diferentes al asbesto cemento o al fibrocemento se construyen en la actualidad estos módulos. ¿Cómo funciona esto? Pues el agua viene del proceso anterior que se conoce como floculación e ingresa a través de unos canales a la parte intermedia de este tanque. Entonces, se llama de flujo ascendente porque el agua ingresa por la parte inferior y asciende. Entonces, ¿qué tenemos? Que el agua, aquí lo muestra o lo estoy mostrando, que el agua pues desciende e ingresa a un canal que se llama el canal repartidor. Ese canal repartidor aquí en esta vista es este de acá. Este canal que está acá es el canal repartidor. Entonces, ese canal, pues el agua como que va hacia allá, por eso le pongo acá la cola de una flecha, como que va avanzando hacia allá. Esa vista es mirando el agua en esta dirección hacia allá, mirando ese tanque. Entonces, por eso vemos en la cola del agua que se ve que avanza. Y ese canal tiene unos huecos o tiene unas losetas, aquí aparecen como unas losetas y unos huecos por donde el agua va a pasar de ese canal hacia el tanque sedimentador, hacia la estructura del sedimentador. Pero aquí nos muestran que hay estas son como unas losas, como unas tejas ahí, que están separadas, pero internamente hay unos espacios. Entonces fíjense que el agua viene por acá, está aquí la flechita, y hay un orificio entre esas tejas, o esas losas, aquí se llaman losetas, que permiten que el agua pase para la siguiente cámara o para que pase para el tanque principal. ¿Por qué se colocan esas losetas? Porque si yo no coloco esas losetas, pues el agua no va a avanzar, sino el agua tan pronto llegue aquí, pues va a entrar derecho. Esas losetas lo que hacen es obligan a que el agua avance a lo largo del sedimentador y tengan que ir, una parte del agua vaya pasando a través de esas losetas, y esas losetas están a lo largo de todo el sedimentador. Lo que pasa es que aquí nos muestran que hay como un corte, eso es como si hubieran roto aquí un pedazo del sedimentador y nos muestran un pedacito. Esto nuevamente es el centro del sedimentador y vamos a volver a mirar. Entonces, ¿qué tenemos? Que el agua ingresa por acá y esta loseta, donde encuentra un orificio, pues el agua va a descender. Vamos a dibujarlo en azul. El agua avanza y ella desciende. ¿Y hacia dónde desciende? Pues ya, como les digo, al tanque principal. Puede coger hacia este lado o puede coger hacia este lado. ¿Qué encontramos? Pues que el agua, aquí está la flecha, ingresó al tanque principal. Ahora va a subir. Entonces ahora sí va a encontrarse las placas. Ella va a ascender a través de las placas. Y en las placas pues se va a ir acumulando el lodo que habíamos hablado con otro colorcito, aquí el lodo café. El lodo se va a ir acumulando en la placa, aquí no, pues no lo puedo dibujar, y ella va a ir hacia aquí, hacia el fondo de este sedimentador.
Les recuerdo que este sedimentador está lleno de placas. Todo esto está lleno de placas, solo que aquí, por propósitos del dibujo, pues las quitaron, pero todo el sedimentador está lleno de placas. Quitan esas placas pues para que podamos ver los detalles y todo eso, pero el sedimentador está totalmente lleno de placas. Entonces el agua desciende, asciende y acá en la parte superior rebosa hacia unos canales que están en la parte superior. El tanque siempre va a estar lleno, obviamente, y el agua va haciendo ese proceso continuamente. Aquí que vemos que el agua ingresa, atraviesa las placas estas, de acá son las placas, pero vistas como frontalmente, y llega a la parte superior y nuevamente aquí rebosa y se recoge en esta canal central y otra canal que hay acá. Y esta canal pues es la que nos va a llevar el agua hacia la siguiente unidad que se llama la filtración. En este caso tenemos aquí módulos de sedimentación por la izquierda y módulos de sedimentación por la derecha. Tenemos como dos sedimentadores. El agua puede venir por acá o puede venir por acá. Cuando el agua atraviesa las placas, ¿qué va pasando con los lodos o con el flóculo? Pues él se va para el fondo. Y él se va a empezar a acumular. Aquí en algo que se llama la tolva de lodos. Entonces esto se va a empezar a llenar. ¿Hasta dónde? Pues se llena más o menos hasta acá. Ambas tolvas de lodos van a estar llenas hasta acá. Cuando ya está muy lleno, pues el agua, cuando hace esta vuelta, pues empieza a levantar estos lodos que se han depositado, estos flóculos. Entonces hay que retirar esos flóculos. ¿Cómo se retiran esos flóculos? Pues simplemente, acá como se dan cuenta, hay una tubería de lodos. Esta tubería saca el lodo hacia un canal central. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues que se abre este canal mediante una válvula y el peso del agua, todo el peso del agua empieza a empujar el lodo que está aquí en el fondo y lo hace ir a través de este tubo hacia el canal central. Entonces, eso se conoce como una purga de lodos. Yo estoy sacando el lodo. Entonces, esto está lleno, el lodo. Cuando empieza a salir lodo por acá, pues esto empieza a bajar hasta un momento en que pues voy a encontrar algo donde hay lodo solo por acá un poquito. Porque el resto pues se fue por entre el tubo. Obviamente aquí va a haber por ambos lados. ¿Cómo sería mirándolo desde el otro lado? Pues aquí están los tubos donde va a salir el lodo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí los lodos se van depositando, se van yendo hacia el fondo. Y aquí vamos a encontrar que con el tiempo se va a formar una zona de lodos. Cuando yo abra la válvula de purga, pues el agua va a empezar a salir por estos tubos. Entonces el lodo que está por acá cerca va a empezar a irse. Se va a ir el lodo por ambos lados de los tubos. ¿Y qué voy a encontrar al final? Pues al final voy a encontrar es que por acá va a haber un poquito de lodo. Porque el resto del lodo se fue por entre estos tubos. Entonces en el sedimentador está diseñado para, primero, pues para que el agua al atravesar las placas vaya dejando los lodos, que el lodo se vaya al fondo y tiene una estructura especial en el fondo para poder retirar ese lodo. El agua en la parte superior va a salir ya clarificada, porque ya se supone que en esta zona se quedaron todos los lodos y los lodos se van para el fondo. Y el agua superior clarificada pues se recoge en un canal central, que es este de acá, y ese canal central pues va a nuestra siguiente etapa. Ese canal se llama canal de agua sedimentada y nos lleva a la siguiente etapa que se llama filtración. Esto es lo mismo que clarificadores. Pues es que los clarificadores son muchas cosas. Principalmente cuando uno habla de clarificadores está hablando de
de algunas estructuras circulares. Pero aquí este es un tanque rectangular. Pero sí puede ser un clarificador, porque finalmente el clarificador lo que hace es clarificar, sino que estos se llaman, en agua potable los llamamos sedimentadores. Los clarificadores se utilizan principalmente en aguas residuales, es el nombre que se utiliza, aunque allá también se llama sedimentadores primarios o clarificadores. ¿Preguntas de cómo funciona este paratejo? O sea, el agua no sufre ningún proceso hasta que no pase por las losetas, ¿sí? De ese modo busca un flujo ascendente y es cuando se encuentra con las barras a horizonte. El agua, el proceso lo Pero sufre es con cuando pasa a través, no de las losetas, sino de las placas. Las losetas era eso. este elementico que había acá, que es el que distribuye el agua a lo largo del sedimentador, pero el agua es a través de las placas. Y en las placas se separan los flóculos, eso es todo lo que pasa en las placas, ahí no pasa nada más, sino que ellas están diseñadas de tal forma para que se quede el lodo ahí y ahí mismo se vaya para el fondo. Por eso es que es tan importante el ángulo, porque gracias al ángulo